¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. La Organización Mundial de la Salud inició el domingo su 75 Asamblea Anual, la primera celebrada en formato presencial desde la pandemia, con la advertencia de que el COVID-19 no terminará hasta que las vacunas lleguen a los países más pobres, pese a que la mayoría de las restricciones se hayan levantado ya. En Argentina, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de viruela del mono en Buenos Aires. Según la Organización Mundial de la Salud, hay en el mundo 92 casos confirmados, 28 sospechosos de viruela del mono, la mayoría en países de Europa, aunque también en Canadá, Estados Unidos y Australia. En Estados Unidos, el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha, declaró el fin de semana que cuando se está en un espacio interior lleno de gente, hay que utilizar mascarilla para evitar los contagios por COVID-19. En Guatemala recibieron a la migrante Juana Alonso, quien pasó 7 años en prisión preventiva en México, donde fue torturada por miembros de la policía y fue acusada de secuestro. La mujer no soportó tanta emoción y se desmayó en frente de su padre y sus tías. Su delito fue querer emigrar a Estados Unidos. En Corea del Norte informaron de más de 186,000 nuevos casos de COVID-19 que ellos llaman fiebre, lo que se eleva a 2,640,000, el acumulado de posibles infecciones desde que el virus comenzó a circular aparentemente a finales de abril. En Corea del Norte no tienen vacunas ni pruebas para detectar la enfermedad. En el mundo, el número de personas que se ven obligadas a huir a causa de los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos y las persecuciones en sus países de origen supera la meta histórica de los 100 millones de personas. Expertos de la Agencia de la ONU para los Refugiados dicen que la guerra en Ucrania y otros conflictos elevaron el registro a cifras inéditas. En Davos, el Foro Económico Mundial vuelve a celebrar su reunión anual presencial a la que acuden nuevamente los líderes políticos y los ejecutivos que controlan la economía mundial en una apuesta por entender cómo actuar en un contexto de crisis económica, de salud, alimentaria y geopolítica. En Colombia, el presidente Iván Duque garantizó que no se suspenderán las elecciones del próximo domingo en Colombia tras la afirmación el fin de semana del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de un supuesto plan para detenerlas, de lo que se habla hoy en los medios de ese país. En Rusia, los asesores de la guerra analizan el canje de prisioneros del batallón ucraniano Azov por Viktor Medvedchuk, un millonario cercano a Vladimir Putin. Medvedchuk, de 67 años, es un político y uno de los hombres más ricos de Ucrania y se le conoce por su amistad con Putin, de la cual alardea. Escapó de arresto domiciliario luego de la invasión rusa a Ucrania en febrero, pero fue detenido de nuevo en abril. La organización no gubernamental Oxfam pidió grabar urgentemente a las grandes fortunas del planeta en un informe que coincide con el foro de Davos y advirtió que los más pobres están sufriendo cada vez más de la inflación. Denuncia que la pandemia y las fuertes subidas de los precios de los alimentos y de la energía representan un golpe de suerte para estos ricos. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.